qué bueno el ponernos una vez más en contacto para entender alguna cosita, si es que, si es que ello fuera posible, sobre temas tan importantes como los que a continuación nos van a preocupar. Y vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo para que nos ilumine. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar el bien y gozar de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué bueno estar una vez más aquí entre todos ustedes para hacer un poquito de luz sobre temas tan importantes. Recuerden que estamos viendo, estos miércoles estamos haciendo un acompañamiento a todos ustedes, porque pues la idea es que sea cada cual el que de alguna manera vaya retomando pues todo lo que es la doctrina cristiana para ir y adentrándonos en el conocer de, del amor de Dios sobre sus criaturas y un amor que se traduce en su, nos la da Dios de mil maneras, porque la omnipotencia divina siempre está ahí, pero que tiene unos instrumentos en los cuales Dios se va haciendo presente por su propia voluntad, que es la voluntad de santificarnos mediante los sacramentos. Sacramentos, es muy importante. Habría que, como siempre, recordar que lo que tenemos que ver en los sacramentos es el tratado de gracia, de gracia. Y gracia es la bondad de Dios, la bondad gratuita de Dios que se nos regala a sí mismo, la gracia gratis data que nos hace santos gratum faciens. Esos latinajos, pues pienso, es que no es nada fácil traducirlo y por eso cuando uno dice algo en latín, pues dice, bueno, para mayor confusión, en latín. Pero creo que es eso, gracia gratis data, dada de una manera gratuita, dada gratis y gratum faciens, que nos hace gratos a Dios, nos hace santos. Por eso me parece, insisto, me parece tan pertinente el hablar de los sacramentos. Creo que cabe recordar en este momento que los sacramentos son Dios haciéndose presente en la vida humana en cada momento. Y por eso, pues hemos visto cómo tiene unos paralelismos tan grandes el decurso de los sacramentos desde el bautismo hacia el último sacramento, que no es la extrema unción, sino que el Vaticano II le cambió la perspectiva y el nombre, es el sacramento, la unción de los enfermos, teniendo en cuenta que la enfermedad ipsa morbo, como diría Cicerón, ella misma es ella misma la ancianidad, senex ipsa morbo. Ella misma es la enfermedad o es la misma enfermedad, es la... pero bueno, entonces, eh,
Dicho esto, nos acercamos a conocer el sacramento. Es una tan peculiar, tan peculiar. Son entre los sacramentos que son al servicio de la comunidad, como son el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden. Estos dos son sacramentos al servicio de la comunidad. Es muy importante porque tenemos que entender que la vida de la comunidad, de la iglesia, de nosotros, de todos, es una realidad que tan humana y tan divina. Por eso ahora veremos cuáles son las maneras como tenemos que entender el sacramento del matrimonio. Para esta primera comprensión tendríamos que acercarnos a un texto que creo que por ahí debe de estar entre las azucenas olvidado hay entre mis libros, que es un texto de la señora Isabel Corpas de Posada, profesora que fue, no sé si sigue siendo, pero una mujer de grandísimo valor, profesora de la Universidad Javeriana, y para todo este aspecto que es tan fundamental en el sacramento del matrimonio, tiene cosas bellísimas y hago una cita implícita porque si no tendríamos que coger el texto de la señora Posada y quedarnos ahí porque me acompañaba durante un semestre siempre que tuve que hacer luz sobre este sacramento, que es el sacramento del matrimonio. Isabel Corpas, de unos, como ven los apellidos, son unos apellidos que dan una Bogotá muy culta, lo cual es muy importante. Entonces su familia, etcétera. Sin entrar por ahí, creo que desde aquí, desde las ondas, porque es persona de altos vuelos, creo que hay que partir una lanza en favor de personas tan, iba a decir venerables, pero de pronto pudiera parecer altilocuente, demasiado altisonante, pero sí es una mujer digna de especial mención, doña Isabel, y sobre todo mi infinito, porque desde su saber tuve a bien iluminar algunos momentos de crecimiento de nuestros seminaristas. Hace todo un estudio, doña Isabel, diciendo que la vida matrimonial, el matrimonio, la unión de pareja, es algo que está en lo más profundo del ser humano, en lo más profundo ¿y qué es? ¿Y dónde está expresada esa profundidad del ser humano? Pues muy sencillo, en el Génesis, ni más ni menos. Quiere decir que hay una comprensión tan profunda. Para cuando la psicología moderna descubrió lo que diría Freud, las pulsiones, que son los instintos, que más bien son pulsiones, etcétera, pues están ahí en el santo libro del Génesis, y es muy importante entender que el matrimonio es algo querido por Dios. Por eso la sacramentalidad del mismo trasciende tantas cosas. El matrimonio es una institución humana y divina, pero yo diría que es la más humana de las instituciones. ¿Por qué? Porque es la vida y el origen de la vida con la que el ser humano coopera con Dios. Y ahí es donde le llega la sacramentalidad. Porque es lo mismo que después, Dios queriendo, veremos con el sacramento del orden, que pues lo pondremos, Dios queriendo,
en el momento de la institución de la Eucaristía, cuando Jesús le dice, hagan esto en mi memoria. Pero claro, el carta a los hebreos, el encontrarnos con la institucionalidad de algo tan hermoso como es el sacramento del orden, para ayudarnos en el crecimiento del encuentro con Dios. Y el sacramento del matrimonio es la ayuda y fuerza de Dios para encontrarnos entre las personas, entre el hombre y la mujer, y hacer que el mundo no se acabe. Así de sencillo. Que no se acabe el mundo y que lleguemos a Dios. Son estos dos sacramentos tan importantes. Entonces, insisto, doña Isabel Corpas de Posada tiene que ser, es a mi modo de ver, un buenísimo momento para descubrir todos esos valores de la, no quiero decir solo sexualidad humana, si se entiende de un modo restrictivo, porque sexualidad es todo. Una vez dictaba a unas monjitas en La Turena, que es en una finca hermosa que hay en los Santanderes, cerquita de Bucaramanga, y aquellas monjitas de la presentación, hablando de los votos, y dije una frase que no era mía, por supuesto, porque hay cosas, porque uno al final copio, copias, copiare, y cuando se hablaba de la castidad entre las religiosas, estábamos hablando de los votos, y dije, todos nuestros actos son actos sexuales. Y alguna miró los ojos, me miró así como diciendo, este está loco. Pues no, es cierto, porque la sexualidad, la intersexualidad y nuestro modo de ser varón, mujer, es una complejidad inmensa, como bien lo entenderán los psicólogos, en los que siempre nos comportamos con ese tinte de una o de otra forma. Entonces la traducción quedaba muy fuerte, pero muy real. Todos nuestros actos son sexuales. ¿Qué quiere decir? Que tienen el tamiz y el color de la manera de ser de un hombre o una mujer. Y entonces, entendido eso, pues tenemos que saber que nuestro comportamiento, nuestra vida, toda está siempre impregnada de el fin de la humanidad, que es que no se acabe la humanidad. Hay con los maltusianos que les encanta tanto decir que nos vamos a acabar, y pobrecitos los japoneses, que como ya no tienen japonesitos, pues las japonesitas de 80 años estaban en los mundiales, en las porterías de entrada a los recintos, porque no hay muchachitos que atiendan tan bellamente esos quehaceres, lo cual es un honor para la viejita de los 80 años, pero tiene sus matices. Entonces, repito, desde el campo de la antropología y del descubrimiento de las personas, pues encontramos esa vocación a perpetuar la especie. Y es tan importante. Por eso, aquí cabe hacer una llamada muy especial a la encíclica Humane Vitae, que siempre tiene que estar en tantísima vigencia. Quiero decir, pues, que la Humane Vitae lo que nos dice es que hay que cuidar la vida humana, de la vida humana, Humane Vitae. Es tan importante. Y que cuando no se cuida la vida humana, pues, ¿qué es lo que hay? Pues muerte, pero bueno, tenemos que entender esas cosas tan maravillosas. Como material, después de
entender, repito, que para esta primera parte, pues tiene que, creo que cabe iluminarlo con la señora Posadas, y es entonces decir, esto que acaba, la sexualidad está puesta en lo más interno de nuestra vida y que tenemos que, somos llamados, aquel mito, acuérdense, hay un mito de Platón, que es el mito de la media naranja, y dice que cada cual somos una media naranja, porque cuando pues algún demiurgo nos creó, entonces éramos una, una esfera de arcilla y la partió por la mitad y cada cual quedamos como media esfera esperando a unirnos con la otra media esfera para poder rodar de buena manera, porque las medias esferas no ruedan. Y entonces decía una cosa graciosísima y dice que aquel demiurgo, después de haber partido aquella media esfera de barro, con una espátula, arregló el roto y recogió la huella de la partida y nos hizo el ombligo. Graciosísimo, pero claro, pero aparte de lo folclórico del bueno de Platón, pues queda eso, que es que cada persona tiene una llamada hacia la alteridad, con lo cual quiero desexualizar eso y decir que es que lo que buscamos es la alteridad al otro, al otro. Y quedaba muy importante en el mito platónico, pero es muy cierto, por ejemplo, en la psicología evolutiva, la cual, como decía mi muy querida amiga Nubia de Peña, decía, en psicología evolutiva el niño nunca acaba de crecer. Y claro, y es cierto. Y entonces en ese ir creciendo de la psicología evolutiva, pues encontramos cómo desde lo más incipiente de nuestro caminar tenemos ese descubrimiento de lo otro. ¿Y cómo se descubre lo otro? Es pura psicología que tiene que entenderlo así como Saussure encuentra a conocer en el estudio de sus propios hijos, pues de la misma manera se puede encontrar. ¿Por qué decimos que las personas descubrimos la alteridad? Cuando una persona no descubre su alteridad, pues tiene trastornos tristemente fuertes y en los cuales hay que encomendar mucho a los papás de los niños que tienen esa facultad humana tan mermada, cual suelen ser los autistas, de pronto Asperges. Hay unas cuantas cosas, unos cuantos momentos en los cuales mejor no entrar, pero normalmente el recién nacido encuentra al otro. Y recuerdo en algún manual que lo decía de forma muy bella, cómo la esferidad, y en eso encontramos el mundo esférico, que era la perfección para los griegos, traba la esferidad como lugar perfecto para estar, como lo recuerdo de un sobrino mío cuando nació y a su mamá le tuvieron que hacer una intervención quirúrgica, la imagen era absolutamente griega. El niño puesto cual sapito sobre el pecho de la mamá y estaba comiendo de una manera tan hermosa. Yo dije, ve Platón y la esferidad. ¿Qué es lo que encontraba? La alteridad de su mamá dada en aquel abrazo que queda el niño en el embeleso del comer y el amar, en el embeleso del estar mamando, comiendo. Es la esferidad y se descubre la alteridad. La alteridad no es él, sino que es
la mamá es la otra. Y cuando el niño se arrebuja entre los brazos de la mamá, está en la participación de la alteridad. Alteridad que, como decía otro psicólogo que siempre me pareció muy divertido, se descubre, y quienes tengan en este momento bebés a su encargo, que sean muy bebés, saben ustedes que la alteridad perfecta es el dedo pulgar del pie. Y entonces el bebito agarra su dedito del pie, el pulgar, y se lo mete y lo succiona. Es la otra persona, es lo otro. Esa es la alteridad. Y la alteridad hay que recordar que produce felicidad. No es una ipsación en la que uno se cierra en sí, sino que la alteridad ha de ser la felicidad en el encuentro, pues con el pechito de la mamá o con el pulgar del pie de uno mismo. Es esa alteridad porque está ahí descubriendo. De ahí para adelante, la psicología profunda o menos profunda, lo cual nos da lo mismo, pues dice muchísimas cosas. Pero quiero decir que desde la creación cada uno somos invitados a lo otro, a la alteridad. No estamos cerrados en sí mismo. Y en ese no estar encerrado en sí mismo, habría que acudir a la forma más sublime de la alteridad, que es la Santísima Trinidad, teniendo en cuenta que somos hechos a imagen de Dios. Y Dios, en su unidad absoluta, en su naturaleza, tiene una trinidad de personas y no hay esa ipsación que es el riesgo de no ser. Se encuentra el Padre vuelto al Hijo y en el encuentro del Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, que es la expiración activa y pasiva. No es decir ninguna cosa rara, ni irnos por unos caminos extraños, es llegar a San Pablo. Es llegar a San Pablo, porque San Pablo, cuando habla del matrimonio, habla de cosas tan sublimes como esa, de Cristo y la Iglesia. Entonces queda entonces esa invitación a redescubrir vuelvo a recordar desde la señora Posadas las alteridades para las cuales estamos programados. Estamos programados, ojo, no por un programador que sabe Dios qué, sino estamos preparados y llamados por nuestro Padre Dios para hacernos trascendentes a través del amor al otro. Diría mi muy pedante padre Bengoa, de felicísima recordación, el matrimonio es, pónganle cuidado, y lo decía así para que nos llamase la atención, porque era una persona, es una persona sobrino del padre Serafín Prado, y era supremamente culto, y entonces decía, el matrimonio es una intersubjetividad trascendente. Y nos quedamos con los ojos a cuadros. ¿Cómo es eso? Intersubjetividad trascendente. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a Dios mediante la otra persona. El hombre va a Dios mediante la mujer y la mujer va a Dios mediante el hombre. Intersubjetividad trascendente. Importantísimo, que siempre en el matrimonio tiene una riqueza muchísimo más importante y queda eso dicho y puesto para que sea de esa manera tan maravillosa, y ahí el sacramento tiene toda su fuerza para que tengamos la energía y amor de Dios para hacer realidad esa vocación de Dios
que es ir a través del otro. De un modo paralelo, podríamos decirlo que en la vida comunitaria el uno se santifica, así en algunos momentos vaya en reversa, a través de la comunidad. Y la comunidad es sacramento de salvación para llegar a Dios. Entonces, queremos decir que tenemos que caminar siempre hacia Dios mediante los otros. Los otros son el instrumento o puente para que lleguemos a Dios. Este es la comprensión de la alteridad humana, ese descubrimiento que he dicho que el pecho de la mamá es el elemento de alteridad divino, encontrar a Dios en el pecho de su Santísima Madre, en esas imágenes tan bellas, encontrar a cada uno puesto en el pecho de la mamá, succionando su dedo porque encuentra, llegando a esa alteridad temprana, la cual no es sino un siempre aprendizaje, porque el aprendizaje no tiene fin y ese aprendizaje tiene que estar ahí, en el camino de la vida, deprisa como el viento. En ese aprendizaje de la vida es donde tenemos que encontrar al otro, al otro. Y entonces quienes tengan en su cercanía no ya a un bebito que mediante la manera más elemental va llegando a esas maravillas, pero luego ya cuando los niños en su edad muy temprana van al colegio o están en el parque y entonces lo dicen con una cara de que son los que han descubierto el Pacífico, entonces dicen, es que Pepito es mi amigo. Y esa palabra tiene una dimensión trascendente, porque ha descubierto que ya no es él, no es la ipsación del que está cerrado en sí, sino que encuentra a su amigo que va a tener esa palabra, va a tener una prolongación hasta que el Señor nos haga olvidar la respiración. Siempre tenemos que vivir en pos de el amigo que es el otro, que es el camino para llegar a Dios, para que nuestro amor no sea, acuérdense aquellas definiciones en las que decimos eros, filía, agapé. El eros, amor egoísta, más o menos, la filía, el amor más oblativo, y el agapé, el amor siempre trascendente en Dios. Por eso, nuestro pequeño erótico movimiento de querer estar con el amigo tiene que seguir creciendo hasta llegar al agapé, la caritas romana, agapé es griego, y yo no sé griego, bendito sea Dios, y entonces, pero sí es la traducción de la caritas, Deus es caritas. Ahí hay una sublimidad de todo este momento en el cual, insisto, estamos hablando de unas realidades tan importantes y tan sublimes. Estamos hablando de Dios amándonos y del amor de Dios. Bien, doy un pasito adelante con el permiso de doña Isabel Corpas y quiero entrar como segundo material que me parece siempre valioso y creo que tenemos que hacer siempre este ejercicio porque es un ejercicio siempre válido, que es el tomar el catecismo de la Iglesia Católica. Claro, pues ¿qué tenemos que saber? ¿Qué es lo que enseña la Iglesia
el catecismo, la enseñanza. El catecismo es la enseñanza. Ojo, el catecismo, hay catecismos de todos, son como manuales, y acuérdense de que cuando Saint Simón allá en el siglo XVIII, allí en tiempos de la Revolución Francesa, era un catecismo saint-simoniano de Saint-Simón, que era un personaje rarísimo, e hizo una iglesia, la iglesia saint-simoniana. Y entonces, el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque son los parámetros con los cuales vivimos en la Iglesia Católica. Y entonces nos ponemos en la tarea de tomar el catecismo y ver qué es lo que dice la Iglesia. Y estamos en la segunda parte, en la segunda sección, los sacramentos de la Iglesia, capítulo 3, los sacramentos del servicio a la comunidad. ¿Se acuerdan? Dejamos, porque hice una lectura desde otros parámetros, pero me pareció que podía ser útil. Yo dejé el sacramento de la unción para el final, cuando suele verse temáticamente el sacramento del perdón y el sacramento de la unción, porque son de sanación. Pero yo lo quise poner al final para poner los sacramentos de la iniciación en la segunda tabla de salvación, la vida comunitaria y la enfermedad, ipsa morbo. Bien, entonces, en estos sacramentos del servicio a la comunidad, y ese título me parece importantísimo, tomamos el sacramento del matrimonio, porque se constituye, dice, la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural y al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a dignidad del sacramento entre los. Esto es muy importante, porque quiere decir todo lo que hemos dicho actualmente, que son los parámetros naturales en los cuales vivimos, porque el tener esa llamada de alteridad, el ser llamados a constituir esta sociedad y el ser constituidos como perduradores de la especie humana, en contra de lo que diría pues el mundo feliz de Huxley, pues matrimonio es una institución querida por Dios, y esa institución humanísima, ojo, no tenemos que olvidar que es una institución humanísima, por eso es algo tan sagrado y querido dentro de todos los órdenes humanos. O sea, no solo es la unión entre el hombre y la mujer, no es grande en el sacramento, sino que es antes. Lo que pasa que es tan importante que Dios en Jesús la eleva a ser sacramento de la Iglesia entre los bautizados. Pero de suyo es muy grande la dignidad de la unión del hombre y de la mujer, lo que se da en llamar pues esa unión natural. La unión natural es grandísima, y la unión natural es elevada a sacramento por Cristo Jesús. Así lo dice el Código de Derecho Canónico. Entonces, simplemente decir que el matrimonio está en el plan de Dios, y pues ahí lo que hay que hacer es leer el Génesis, porque lo crea, la creación es para crezcan, creced y multiplicar la tierra. Ese es el plan de Dios. Somos los ayudantes de Dios en la creación. Por eso, cuando piensan que tenemos que ir a Marte, digo, pues sí, pues podemos ir a Marte, pero Marte es la creación. No, ahí hay unas cosas curiosísimas. El matrimonio en el orden de la creación
es que Dios, lo que he dicho antes, Dios ha hecho que el hombre esté destinado a su vivencia en alteridad. Y por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y le dio una criatura igual. Y por eso todo el texto del Génesis en el cual de la misma carne que el hombre y del mismo hueso, tiene un significado importantísimo. Es la igualdad. Es Dios el que de un hombre hace un hombre y una mujer. Y son dos realidades en una realidad y es de la misma naturaleza. Bien, es muy importante el hombre y la mujer, y entonces toda la creación, Génesis, pues está ahí de esa manera tan importantísima, poniéndonos luz en todo lo que hemos dicho anteriormente. El hombre es creado por Dios para que mediante la felicidad del encuentro con la otra persona sea el poblador de la tierra. Bien. El matrimonio bajo la esclavitud del pecado. Claro, ya saben ustedes que la creación, pues la creación era muy linda, es lo que hay en los textos, hay prelaxarios y postlaxarios, qué pasaría antes del pecado y después del pecado. Hay una literatura muy curiosa en eso para decir que o la creación era muy poca, o la gracia anterior era muy poca, o después somos muy malos. Es la discusión, sobre todo del siglo XVI, en el mundo protestante. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues muy sencillo, que Dios nos puso en el paraíso, no nos gustó, lo estropeamos y tuvimos que salir fuera y tenemos que hacer de lo que está fuera el paraíso. Y entonces en eso mismo está la desunión del hombre y de la mujer. Porque cuando el niño es tan bebé y dice, es mi amigo, son dos almas limpias que se miran y caminan y son tan felices. Después, como nos volvemos tan egoístas, acuérdense que los 7 pecados capitales siempre son la causa y motivo de nuestras infinitas desgracias, pues ya no somos capaces. Y después de que se han amado con embeleso en los tiempos del noviazgo, el matrimonio les hace descubrir todo lo que no habían visto en el noviazgo y se empeñan en ser desgraciados, no amando. Es el pecado, no es otra cosa. Son los 7 pecados capitales. Y claro, hay que recordar que en estas circunstancias, muy amados hermanos, la culpa siempre la tiene el otro o la otra, según sea. Nunca yo soy inocente. ¿Qué es lo que es? El pecado, mijito, uno de los 7, que lo tendrá usted aunque sea debajo del tacón del zapato. Pero ahí está, es el pecado y es el desorden en ese proyecto de amistad, que es el proyecto de la felicidad divina en el paraíso terrenal. Entonces, bajo la esclavitud del pecado, pues ahí quedamos vueltos nada. Y entonces viene, dice el texto del catecismo, y dice, el matrimonio bajo la pedagogía de la antigua ley. Y entonces aquellos textos tan bellísimos de Oseas, que son los textos en los que Dios es el ejemplo del amor e invita al amor en Oseas, que es la persistencia en el amor de Dios, y entonces el amor como única solución de nuestras dificultades de alteridad. No digo ni de pareja, porque claro, acuérdense que Caín y Abel no eran marido y mujer, pero ahí se mató el uno. Ahí Caín le mató a Abel. ¿Por qué? 7 pecados capitales. En cambio, el Antiguo Testamento
va poniendo simplemente la pedagogía de decir que el amor de Dios es el que nos salva y el que nos hace criaturas nuevas. Bien, derramaré sobre usted el agua viva que os purificará, de Isaías, es tan hermoso. Bien, el matrimonio en el Señor, y entonces, pues Jesús es el que nos va enseñando qué es el amor, y claro, desde el amor es donde va a descubrir que está ahí, y entonces está dos textos importantes. El texto de las bodas de Caná, acuérdense, Jesús organizando parrandas en la felicidad del matrimonio. Porque Jesús vino, no multiplicó la agüita, multiplicó el vino y era del más bueno. ¿Qué hace? Es su presencia, es una presencia hermosísima. Veremos después cuando lleguemos allá, el sacerdote es el que tiene la presencia especial, pero los ministros son los contrayentes. Y luego, otro texto tan importante, los textos de Pablo, donde exhorta a los esposos y a las mujeres. Es muy gracioso porque a veces nos quedamos en un texto que le dicen, ame, obedezcan a su esposo. Pues sí, háganle casito, ¿sí? No le hagan mal, pasar mal. Pero ojo, en cuanto al esposo, a la esposa le dice que sea simpática, no más. Al esposo le dice, dé usted la vida por la esposa. Y creo que eso me ha parecido siempre sumido, pero que normalmente pues hacemos lecturas muy sesgadas, pero es la enseñanza de que el amor es lo que no solamente sana nuestras dificultades, sino que las eleva a un nivel sublime. Entonces, quiero acordarme aquí de una persona para mí tan querida como el doctor Canals, y una vez decía él que la vida conyugal entre los católicos, y si son más practicantes mejor, tiene que ser mucho más feliz en todos los aspectos. Y ese todos pónganlo con mayúscula. Cuando se entiende que la vida conyugal es la mortificación de aguantarle a uno o a una, digo, oiga, usted no entendió nada. El amor tiene que hacer que la sexualidad y la convivencia sea más feliz. Y si no es más feliz, acuérdese usted de los 7 pecados capitales. Aquí hay un inciso que me parece muy simpático, que es la virginidad por el reino de los cielos, que es una opción. Como ya he hablado antes de mis hermanitas de la Turén, que viven ahora aquí enfrente a la parroquia, entonces ya todos nuestros actos son sexuales. Y entonces la alteridad, y en eso, cuando se habla en el Concilio Vaticano II, por ejemplo, de los documentos de la vida religiosa, pues es importantísimo recordar que nuestra constitución humana es una constitución sexual. Y entonces no es lo mismo ser varón que mujer, y así no se opte por el matrimonio como opción de vida, se tiene que optar por un caminar dentro de esta realidad sexual en la que vivimos. Y si se ignora, uno se va contra la pared. Entonces hay que reconocer. Bien, en la celebración del matrimonio es algo que fue tomando unas maneras, porque desde los matrimonios es muy curioso, desde las ceremonias más triviales hasta siempre tienen un componente religioso, porque es, como diría, repito, mi padre Bengoa, son una intersubjetividad trascendente. Y es claro, entonces es Dios que está, Dios está ahí, se invoca, los tenían sus altares. Cuando alguna vez vayan a Pompeya, vean los altares domésticos. ¿Ustedes han visto en alguna casa un altar doméstico? ¿Cierto que sí? Pues es que en Pompeya
que eran pompeyanos, pues tenían sus altares domésticos, que eran el donde oraban a los lares, a los manes y a los penates, que eran los dioses de la casa que estaban tan identificados con los habitantes que habían sido nuestros antepasados. Y cuando uno ve las fotografías de nuestros seres queridos puestos en una enmarcación que puede ser muy variopinta, pues estamos ahí recordando a Dios en la trascendencia de la familia. Y en esa celebración, pues tenemos como de una manera más o menos importante va siendo la celebración del matrimonio con su solemnidad el momento en el que la pareja se compromete con Dios teniendo como testigo a una persona cualificada, cual puede ser un presbítero, un obispo, un diácono, la iglesia o una persona deputada para ello. Por eso se estudiaba, ahora ya como el mundo está así, pero cuando había esas travesías interoceánicas que duraban mucho tiempo, la autoridad para presidir un matrimonio era el capitán de barco. Hablaba con alguna persona de estas instancias y decía, claro que eso es así. El matrimonio simplemente es el compromiso entre dos, y ese compromiso hecho delante de la autoridad. El compromiso, el consentimiento matrimonial lo hace el uno con el otro. Y en la manera clásica de decir cuál es la materia, el ofrecimiento, cuál es la forma, la recepción. ¿Me quieres? Te quiero. Y los gitanos, gente tan simpática, ay Dios mío, hoy en día tan vilipendiada y a veces ellos con tanta gana de querer segregarse en este mundo. Y decía mi abuelita que decían los gitanos, ¿me quieres? Te quiero, arriba el puchero, y rompían un puchero. Y entonces es la forma del matrimonio. Me recibes, te recibo. Me recibes, te recibo. Son los formularios del manual del sacramento que están en todas las iglesias y que pueden ustedes consultar el matrimonio, el ritual del sacramento del matrimonio, que tiene siempre para acercarlo desde aquí algo que se llama los prenotanda, que son los primeros capítulos donde están las notas explicativas a las cuales invito que lean. Existen matrimonios mixtos y los matrimonios mixtos son entre católico y bautizado no católico. Y los cultos, y el matrimonio con disparidad de cultos es el católico con persona no bautizada. Todas estas maneras de matrimonio, pues la Iglesia los autoriza por la felicidad de los contrayentes, poniéndoles siempre la tarea de que eduquen a sus hijos en la fe. Entonces, para que haya un verdadero matrimonio, que siempre tiene algunas dificultades, pero lo dejaremos ahí. Entonces, los que tienen matrimonio mixto o con disparidad de cultos, la Iglesia siempre da su bendición por la felicidad de los contrayentes, teniendo en cuenta que si no educan en cristiano a los hijos, pues es posible que lo que estén es sembrando un arbolito boca abajo. Y cuando las raíces no están en la tierra, sino por fuera, las maticas se mueren. ¿Cuáles son los efectos del matrimonio? El matrimonio tiene un efecto que es el vínculo. Una vez de que ellos se casan, están unidos matrimonial. El vínculo matrimonial, que es el compromiso de Dios de unirlos. El compromiso de Dios de unirlos. Y es Dios el que recibe, ojito, porque cuando se pone como testigo a la Iglesia, es porque yo me comprometo
delante de Dios. Ojo, no es una realidad trascendente. Si usted no lo toma así, es que, pues claro, es que hay poquita cosa que decir. ¿Y cuál es la gracia del matrimonio? Pues es la fuerza para vivir esa realidad nueva, que es la realidad conyugal. ¿Y cuáles son los bienes del matrimonio? Los bienes del matrimonio son la indisolubilidad, la fidelidad y la fecundidad. ¿Qué es? Que son las condiciones para ser felices para siempre ellos dos. Dice, es que vamos a ser muy felices esta semana. Pues eso no es un matrimonio, eso es un paseo. Si usted quiere ser feliz, dicen, es que no me quiero separar. Dice, es que yo no creo en la indisolubilidad. Es que usted no cree en el amor. Porque cuando alguien está enamorado, el amor es para siempre, forever. Y si no, pues no es para nunca. Entonces diga, estamos enamorados durante este paseo y el paseo se acaba mañana. Bye bye. ¿Eso qué es? Un paseo. Entonces es la indisolubilidad y para que sea indisoluble se tiene que ser fiel, porque si no hay fidelidad, no hay indisolubilidad y fecundidad. Tiene que ser el amor que se derrama en la prole, en la familia. Y ahí habría muchas cosas que decir, pero tiene que estar siempre, como dice, abierto a la fecundidad. Es muy importante. Bien, el sacramento es pues uno indisoluble, el amor es fiel y se es una fecundidad perpetua, llegando a lo más importante que creo que se tiene que decir, que es que el matrimonio, la pareja de esposos, constituyen, hay un dicho que dice, el casado casa quiere, pero es que es mucho más. No es solamente que quiera su casa y quiera estar en su casa. No, no, no. Esa realidad que acaban de descubrir y acaban de cumplimentar es, pónganle mucho cuidado. Y si no es por ahí, pues decía el padre Alesón, decía, cuando Dios diga, cada moneda a su bolsillo y cada hijo con su padre, sabremos qué matrimonios lo son. Pero si usted no se casa con recta intención de tener esas categorías de las cuales hemos hablado, que son los bienes del matrimonio, si yo me dice, bueno, yo me caso, pero cuando me aburra me voy, pues no se casó, simplemente, que hay muy curioso, es una cosa terrible, porque hay personas que fingen, es una ficción matrimonial, y atentan, es la palabra, no es ficción, sino que se dice atentar, atentan matrimonio y dicen, no, pero yo no creo en la indisolubilidad. Pues bueno, pues usted no se casó, usted lo que está es de paseo. Y es que tiene hijos. Bueno, es que una cosa es tener hijos y otra cosa es estar casado. El estar casado es el comprometerse con la otra persona en indisolubilidad, en fidelidad y en fecundidad. Y cuando usted ladra echado y los que ladran no son los gatos, y entonces para usted la fidelidad es una tontería de la gente buena, pues usted no es sujeto del matrimonio. No, es que yo lo que quiero es, pues bueno, me parece muy bien. Hay millones de formas y de maneras de vivir. Si usted no quiere ser ni fiel, ni vivir usted, sino que está usted pensando en otro paseo, pues muy bien, oiga, me parece divino. Pero usted no está pensando en un matrimonio sacramento y por lo tanto suele ser divertido porque ni piensan en la unidad ni piensan en la fidelidad, pero son Jesús de una fecundidad, es otra cosa. Ojo, ojo, esos bienes,
la indisolubilidad y la fidelidad tienen que nacer de la profundidad del amor. Lo otro no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Son otras cosas. Y me dice, pero es que tienen familia. Oiga, es que para que vengan los niños hace falta otra cosa. Amén. Entonces, qué bueno el releer, insisto, ha hecho una lectura un poquito, pero creo que este final es el más importante. Ahí donde ha habido un consentimiento, decía el derecho canónico, es que el consentimiento hace el sacramento, el consentimiento hace el sacramento. Y el consentimiento es de la voluntad, porque dice, ¿me quieres? Y el otro dice, sí, te quiero. Su voluntad se ofrece y su voluntad se recibe. Y entonces, donde hay ese consentimiento, hay sacramento cuando son católicos y ahí cuando son cristianos, disculpen, y habría muchas dificultades ahí. Eso es un caucho que hay que saberlo estirar para entenderlo. Ahí está la iglesia doméstica. Lo dice el Vaticano II y dice la familia iglesia doméstica. Me parece tan hermoso porque tenemos que leer esto, la Lumen Gentium, que es la iglesia, y entonces ver la iglesia, que entonces lo que está haciendo la iglesia es vivir ahí, porque con frecuencia pensamos que la iglesia identificamos, y es que nuestro lenguaje nos da para eso, identificamos iglesia con lugar de culto. Y el lugar más importante de culto es la familia. ¿Y la familia qué es? Él y ella. Y si viene alguien más, pues todos por añadidura, qué bueno. Pero la familia es él y ella. Intersubjetividad trascendente. Ay, padre Bengoa, lo bien que lo dijo. Entonces, muy amada comunidad, creo que pues tengo aquí otra, me pasó lo mismo que el día pasado, pero veremos Matrimonio 2, porque si hace falta hablar de algunas cositas más, y por ejemplo hablar del documento Tametsi, obsérvenlo, cuando ustedes hayan leído Romeo y Julieta, acuérdense que los casa un frailecito y entonces se suicida porque parece que el otro se había suicidado. Y entonces, oye, ¿cómo que lo casa? Existían antes del siglo XVI lo que se daba en llamar los matrimonios clandestinos. Y el Concilio de Trento los acabó con el documento Tametsi. Entonces, habría unas cuantas cosas y me parecería muy responsable el dar un machetazo a esto tan importante. Entonces, quedamos emplazados para hablar el día miércoles próximo, si Dios nos da licencia, como decían los latinos, Deo volente et ayuvante gracia. Dios que quiera Dios y que nos ayude su gracia. Y entonces, el miércoles próximo nos podríamos ver aquí para dar una relectura a estos manuales, que es el otro instrumental que siempre, pues ya no, es que me parece que mentarlos, pues por favor, acudan acudan a Merkabah y tienen algunos textos como el de Gonzalo Flórez, que es un texto de la BAC muy útil, y vayamos ilustrándonos en eso que es la vida de un hombre y de una mujer para ser felices en el crecimiento del mundo y por lo mismo en la fecundidad de la Iglesia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, muchas gracias.